Esa noche fue una experiencia muy compleja. Estábamos sitiados por varias entidades y solo contábamos con las protecciones. Creo que será difícil salir de aquí, ya que todo está muy tenso. Esta es de mis primeras experiencias en el Palo Mayombe y quiero compartirla con ustedes. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta Rito de Palo Mayombe. Hola, mi nombre es Juana y toda mi familia desde que tengo uso de razón tiene la religión del Palo Mayombe. Así que yo crecí y me desarrollé dentro de la misma. Desde muy niña me fui familiarizando y realmente todo lo que pasa o llega a pasar para mí es de lo más normal. Sé que hay muchas cosas que me sorprenden aún, pero ahora les quiero contar algo que me pasó cuando tenía 24 años. En esa ocasión, mi madrina nos llevó a un cerro en donde íbamos a dejar prenda para las diferentes deidades. Éramos aproximadamente unas 40 personas. El camino fue muy ligero, pero al llegar a la punta de aquel cerro, había un estanque que estaba muy bonito. Pero la madrina nos dijo muy claramente que íbamos a ofrecer prenda y que no quería que nos dispersáramos solos por ahí, y menos que fuéramos al estanque. Todo corría con normalidad. Empezaron los toques de cajón, y recuerdo claramente que yo en ese tiempo tenía prohibido montar a mi Egun, y esto era por situaciones que prefiero no comentar. Pero bueno, yo estaba ahí como apoyo, ya que muchos de los que iban sí lo iban a hacer. Así que se empezó a realizar el ritual, en donde ya los que estaban listos hicieron sus montas y los demás estábamos vigilantes. Yo jamás había visto a una bruja, y recuerdo muy bien que mi mamá me dijo: «Mira, hija, cómo salen las bolas de fuego», y se escuchaban unos lamentos muy agudos, como si fuera un perro chillando de dolor o algo parecido. Como a las 2 horas de que habíamos llegado, realmente no sé de dónde, pero salieron 3 señoras con vestidos negros. Ellas se acercaron a la madrina y le dijeron que cuál era la razón por la que estábamos ahí y a qué nos dedicábamos. La madrina les explicó al ritual al que íbamos y les dijo que no queríamos problemas. Estas solo nos dijeron que si no nos metíamos en su camino, ellas no se meterían en el nuestro. Se retiraron y perdimos su rastro entre los árboles. La madrina nos dijo que no nos preocupáramos y que continuáramos. Por un rato los toques de cajón pararon y hacíamos lo que la madrina nos decía, como alimentar a los guerreros y cosas por el estilo. Pero en el segundo toque, de pronto me empecé a sentir demasiado rara. De repente, era como si me hubieran dejado sola. No veía a nadie a mi alrededor, solo veía borroso y me sentía bastante mareada. De repente empecé a escuchar pequeñas risas y no distinguía de dónde venían. Comencé a caminar hacia unos árboles que estaban muy altos. Estaba muy oscuro y había mucha maleza. Entonces fue cuando empecé a ver unos duendecitos. Estas pequeñas personas estaban muy feas. Tenían mucha tierra en la cara y en la ropa. Largas barbas negras muy feas, ojos saltones, como de color violeta. El pelo lo tenían largo y enmarañado. En sus pequeñas manos le salían unas garritas de color negro, y recuerdo que su olor era como madera podrida. Me llamaban, y a pesar de que me daba miedo, una fuerza que no sé cómo describirles me llevaba hacia ellos. Caminaba sin voluntad propia, y a cada paso que daba me consumía más el miedo. Aparte yo volteaba a todos lados y no veía a nadie. Sentí que caminé cerca de 1 hora, cuando de repente me encontraba en la orilla del lago. Ahí me detuvieron. El agua era cristalina y se veía infinidad de dinero. Yo me quedé perpleja y los duendes me dijeron que me metiera al lago y que todo lo que tomara era mío. De hecho, uno de ellos tomó mi mano y me jalaba hacia el lago. Por más que me quería resistir y que mi mente me decía que no diera un paso más, mi cuerpo se resistía. Seguía dando pasos, en serio que hasta me deslumbraba el cómo se veía todo ese dinero. Sentí un fuerte jalón hacia atrás y no veía a nadie.
Solo a lo lejos escuchaba voces muy bajitas que gritaban: «Acá está». De pronto más voces y cómo me agitaban de los hombros. En cuestión de minutos volví en sí y todo me giraba. Sentí un mareo como jamás lo había sentido. Vomité inmediatamente. Varios me empezaron a preguntar si estaba bien. Llegó la madrina y me regañó. Todavía no sabía qué estaba pasando. Me llevaron hasta donde estaban las fogatas. Me sentaron en un bote y la madrina me empezó a echar una loción y a ponerme un incienso de palo santo para que se fueran las energías negativas. Después de un rato, que regresé bien de aquel trance, le pregunté a mi mamá qué había pasado. Ella me explicó que de pronto ya no me vieron y que algunos me empezaron a buscar y que como a los 5 minutos me encontraron a punto de entrar en el lago y que mi cara estaba totalmente cambiada, que por más que me hablaban no les hacía caso y quería seguir adelante para meterme, hasta que llegó la madrina y me sacó del trance. También me dijo mi madre que la madrina les dijo que si yo hubiera entrado en el lago, ya nadie me hubiera encontrado, ya que así son las mañas de esos seres oscuros para llevarte, porque se alimentan de tu alma. Me saqué mucho de onda, porque entendí que en ese momento pude haber muerto. Seguimos con los rituales, pero de nuevo es extraño sentir, pero solo me senté de nuevo en el bote y ahora jalé a mi mamá. Le alcancé a decir: «Ayúdame». Volví a ver todo como si estuviera sola. En el cielo se veían bolas de fuego gigantes y sacaban mucho humo totalmente negro. Se escuchaban risas que venían desde lo más profundo del bosque. Me volví a parar y caminé. A lo lejos vi a un grupo de señoras de diferentes edades. Ellas estaban en un círculo y en medio de una gran fogata. Hacían un tipo de rezos que jamás había escuchado. Eran como pedimentos. Había en medio una muchacha casi desnuda, con una bata blanca, pero se le transparentaba todo. Ahí sí no me acerqué y no me habían visto. Entonces sacaron una gallina y la degollaron. Virtieron la sangre en la chica. En medio de todo, se apareció una extraña figura. No se distinguía bien por todo el humo que había, pero se me empezó a erizar la piel. El miedo corría por mis venas, ya que en el fondo sabía que le estaban ofreciendo a la chica al diablo. En medio de todo el alboroto, se empezaron a escuchar ruidos, así como que se acercaban, y una parte de mí descansó, porque pensé que me venían a sacar del trance, pero esta vez era la madrina la que iba caminando sigilosamente hacia aquella hoguera de brujas. Entonces la jalé y le empecé a hablar, pero no me hacía caso. La jalé fuertemente, porque también empezaba a decir aquellos rezos que repetían las brujas una y otra vez. La madrina estaba como ida, y por más que la jalaba, no regresaba en sí. Entonces la tuve que jalar con todas mis fuerzas hasta que cayó de sentón y me le puse encima. De nuevo sentí cómo me sangoloteaban y desperté, pero estaba ahí sentada, ahí mismo donde me había quedado. La madrina estaba entre una bola de los hermanos que trataban de regresarla, pero no respondía. Me arrodillé a su lado y le empecé a hablar por su nombre y nada, hasta que llegó su esposo y con su experiencia logró sacarla de aquel trance. Gran parte de la noche pasó así, posesión tras posesión. Cuando ya eran entradas las 3 de la mañana, sentí un fuerte golpe en el pecho, así como si algo o alguien invisible hubiera arremetido en mi contra, y caí al suelo, apretando mi pecho con mis manos y abrazándome a mí misma. De repente, vi una sombra que se alejaba de mí caminando lentamente. Estoy segura que era la misma que había visto en mi visión con las brujas. El padrino nos empezó a jalar en un círculo muy pegados y varios de los hermanos todavía estaban montando, así que era muy difícil tener el control de la situación. La madrina por lapsos también era poseída, pero fue ahí cuando el padrino nos dijo que tuviéramos mucho cuidado, porque no eran nuestros muertos los que estaban tomando posesión, sino otro tipo de espíritus o demonios, y creía que era por el aquelarre que tenían las brujas en ese mismo cerro. Pero también nosotros teníamos que terminar con lo que empezamos. Había un perro que nos había seguido, que nos salió a medio cerro, quién sabe de dónde, y cuando llegamos se puso al lado de una de las ofrendas y de ahí no se movió. Pero mi mamá decía que era un señor muy feo que estaba ahí sentado. Entonces yo estaba bien espantada, porque estábamos completamente rodeados de brujas, nahuales y demonios, y todavía faltaban algunas horas para retirarnos. Los padrinos empezaron a hacer todo tipo de protecciones, y los que no estábamos en trance, ayudábamos a que nadie se saliera del círculo de protección. Y créanme que por todos lados se veían sombras muy demoníacas,
Se oían lamentos muy desgarradores y fuertes ráfagas de viento azotaban el lugar donde estábamos. Todavía perdí la noción otra vez, pero solo me vi en un lugar muy oscuro y caminaba, pero no había nada. Era como un vacío. Ya cuando por fin terminaron todos del ritual, empezamos a recoger todo y comenzamos con la bajada del cerro. Mi mamá decía que nos venía siguiendo el señor ese que estaba al lado de la prenda, el que decían los padrinos que era un nahual, y cuando volteábamos solo estaba el perro siguiéndonos a una distancia considerable. La madrina todavía fue poseída en varias ocasiones y decía que las brujas nos estaban acosando. A mí, cada paso que daba, se me doblaban las piernas y no tenía fuerza para continuar. Entre varios hermanos me fueron ayudando, pero por momentos me daban pequeños desmayos, y eso sin contar a todos los hermanos que les pasaron cosas iguales o muy parecidas. La verdad, bajamos muy desgastados, tanto energética, física y mentalmente. Ya en las faldas del cerro, estaban ahí paradas las 3 señoras que nos habían ido a ver. La madrina solo les dijo que íbamos de paso y que ya nos íbamos, que todos en paz. Llegamos a los carros y de ahí no supe nada hasta que nos pasaron a dejar a mi casa. Varios días estuve teniendo muchas pesadillas y sueños de todo lo que había pasado y tenía una especie de miedo de estar sola y a oscuras. Hasta quedarme en casa me daba mucho miedo. En serio que parecía niña. Fue una experiencia de mucho miedo y que en estudios superiores de análisis con los hermanos nos dejó buenas enseñanzas de que hay cosas malas en todo nuestro entorno y que la fuerza está en cuidarnos los unos a los otros. Esta fue de mis primeras experiencias con el Palo Mayombe. Espero les sirvan y les haya gustado mi relato. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.